bueno, me han solicitado que conversemos entre todos, que armemos una charla que sea interesante para todos sobre el tema conservas, mermeladas y jugos y néctares. Hoy vamos a hacer una parte general, de aspectos generales, que son los mismos para los tres tipos de industria, los tres tipos de productos. Y después vamos a ver, como dice ahí, a ver acá el puntero, el 18 de octubre vamos a ver mermeladas, el 25 conservas y el 1 de noviembre jugos. Este módulo seguramente va cambiando, por ahí pienso una cosa y después lo cambiamos. La idea es que, bueno, la semana próxima va a haber una persona que va a hablar de confituras, que es Eduardo Isuel. ¿Dónde estás, Eduardo? Bueno, Eduardo, que va a hablar principalmente de cerezas. Entonces, la idea es que en cada uno de los encuentros tengamos primero fundamentos de la conservación, de qué tenemos que cuidar el producto y el proceso de elaboración, ¿sí? En cada uno de los tres procesos. Y el último día, que es el 1 de noviembre, la idea es hacer una mesa con industriales. Entonces, lo que les voy a pedir, que a medida que vayamos avanzando en la mañana de hoy y en las próximas mañanas hasta el 1 de noviembre, es que se vayan anotando algunas preguntas que a ustedes les interesaría hacer a quienes están trabajando hoy por hoy en cada uno de los sectores. La idea es traer o jefe de producción o jefe de calidad, ¿sí? Para que sea más real y que realmente a ustedes como inspectores, los que están siendo inspectores o los que están como técnicos, pueda ser más válido y les sirva más. Entonces les pido que vayan anotando. Como también a medida que vayamos avanzando en la charla, si tienen alguna consulta y yo no la sé resolver, la sabremos resolver para la próxima, ¿sí? Bueno, empecemos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es definiciones de cada producto, ver la posición en el nomenclador, me lo pidió Daniel esto para la parte de inscripción. Vamos a ver lo que es materias primas en general de los tres productos e insumos como ingredientes, aditivos, auxiliares tecnológicos y envases. Y también hemos agregado la parte de buenas prácticas en el edificio, en la parte de edilicia y manipulador, y también la parte de control de plagas. Estas cosas hacen a los tres tipos de industria, ¿sí? Por eso los vamos a ver hoy. Bueno, la clase 2 va a ser de mermeladas, confituras, jaleas y pulpas, la clase 3 de conservas y la clase 4 de jugos y néctares, y bueno, luego el foro con representantes de la industria, el mismo día. Bueno, como vemos, las confituras están en el artículo 807 y en el nomenclador nosotros las ubicamos acá, en el rubro, perdón, se me fue el de jugos, alimentos azucarados, en la categoría de establecimiento, productos de confitería, y acá lo ven, que dice categoría de productos nuevos, bueno, confituras, compotas, vegetales en almíbar, mermeladas, dulces y jaleas, y en el ejemplo tienen compotas, frutas de hortalizas en almíbar, mermeladas, dulces, frutas y hortalizas confitadas. Esto nos interesaba, hablando con Daniel, para que tuviéramos presente en el momento de inscribir los productos en qué piso y de qué manera tenemos que ingresarlos según el nomenclador. Espérenme que me voy con la tecnología. Aquí está. Bien, fíjense que el Código Alimentario Argentino, en el artículo 807, nos dice, yo voy a hacer mucho hincapié en el código, yo creo que los que están como inspectores y los que estamos como técnicos, tiene que ser nuestra referencia respecto a aquellas prácticas que tenemos permitidas y aquellas prácticas que no tenemos permitidas. El código nos ayuda mucho a que sepamos bien hacia dónde tenemos que ir. Si nosotros leemos el artículo 807 de confituras, vemos que habla de las generalidades, las prácticas prohibidas y permitidas en todas las confituras, en las mermeladas, en las jaleas, en los dulces, en los almibarados. En el 808 define lo que es compota, que es la confitura elaborada por cocción de frutas frescas, desecadas o deshidratadas,
enteras o fraccionadas con los edulcorantes citados en el artículo 807. Ya lo vamos a ver la próxima semana, porque esto es característico para cada producto, qué edulcorantes son los que tenemos habilitados para utilizar y cuáles no, que pensamos que es para todos lo mismo y no es así. Artículo 809 nos define lo que es frutas, hortalizas o tubérculos en almíbar. Se entiende la confitura elaborada cocinando con una solución de los edulcorantes mencionados en el artículo 807. Ya me marco una diferencia, es importante que tengamos presente la diferencia que hay entre la compota y lo que es frutas, hortalizas en almíbar. Mermelada es la confitura elaborada por cocción de frutas o hortalizas enteras en trozos, pulpa tamizada, jugos y pulpa, normal o concentrada, con uno o más de los edulcorantes que estén habilitados. El dulce se entiende la confitura elaborada por cocción de no menos de del 45% de pulpa de frutas, tubérculos o hortalizas con el jugo que normalmente contienen, coladas por una criba o malla no menor de 2 milímetros. Ya me está diciendo la tecnología por la cual yo debo colar o debo tamizar esa pulpa, que no es un detalle menor. Jalea, se entiende la confitura elaborada por concentración en todo o en parte del proceso por medio de calor de no menos del 35% del jugo filtrado de frutas o su equivalente en jugo concentrado, o de extractos acuosos filtrados de frutas o hortalizas con los edulcorantes del artículo 807. Fíjense cómo hay una diferencia importante en cada una de las confituras que vamos a ver, por eso es importante que sepamos diferenciar los procesos de elaboración, porque van a ser diferentes las exigencias y las cosas que vamos a ver en la industria. Fíjense que cuando hablo de conservas vegetales, ya pasé de mermeladas, voy a conservas, artículo 926, el Código Alimentario nos define como conservas vegetales a todas aquellas conservas elaboradas con frutas y hortalizas. Las frutas y hortalizas empleadas como materia prima deben satisfacer las siguientes exigencias. Y ya el código me dice qué características tiene que tener esa materia prima, no es cualquiera. Me dice residuos de plaguicidas, estado de madurez apropiado, ser frescas, estar sanas. Esto yo lo voy a tomar en cuenta tanto para las conservas como para las confituras, como para los jugos. ¿Sí? Miren hasta ahí. Yo no estoy diciendo nada nuevo, esto es un repaso de lo que me dice el Código Alimentario Argentino, que es lo que nosotros después vamos a estar viendo en el proceso. Deben estar envasadas en recipiente apto, tratadas térmicamente, el producto deberá ocupar no menos del 90%, ya me está diciendo qué capacidad tiene que tener el envase, la prueba de estufa que tengo que hacer, los aditivos permitidos y el rotulado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando nos toque visitar un establecimiento vamos a tener que ver en el depósito de insumos qué cosa tiene la persona y qué le voy a pedir y por qué lo tiene. Entonces tengo que conocer qué cosas están permitidas para cada uno de los productos, porque yo no tengo que encontrar algo que no está permitido en un depósito. ¿Sí? Jugos vegetales, salté al tercer módulo. Se entiende por jugos o zumos vegetales los obtenidos por medios mecánicos de las frutas o hortalizas comestibles, sanas, limpias y maduras. Me vuelve a hacer hincapié en las características que tiene que tener la materia prima. Esto hago mucho hincapié porque en plena temporada lo que más nos cuesta a los técnicos es tener materia prima sana y en condiciones. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué medidas preventivas estamos usando. Yo a veces me voy a poner como inspectora y a veces me voy a poner como técnica, según cómo vayamos encarando los temas. Bien, después el Código Alimentario define lo que es jugo o zumo recientemente obtenido, jugos de vegetales, jugos o zumos endulzados, jugos azucarados, jugos concentrados. Todo es distinto y va a depender de la práctica que llevemos adelante. Uy, me fui mucho. Jugos concentrados congelados, jugos concentrados endulzados, jugos cítricos, jugos deshidratados, triturados de frutas u hortalizas, que son las pulpas y los cremogelados, y los néctares. Todo esta gama de productos es lo que vamos a ir viendo a medida que avancemos en los encuentros. Entonces, de todos estos productos, yo les pregunto, ¿cuál es el principio de la conservación de ellos? ¿Qué tienen en común?
El principio de conservación de alimentos básicamente es la eliminación total o parcial de alguna de las reacciones deteriorativas que se pueden presentar. 4 tipos de reacciones tenemos: las microbiológicas, ¿sí?, las enzimáticas, las químicas y las físicas. ¿Qué condiciones tenemos? ¿Qué consecuencias tenemos nosotros? Es la pérdida de calidad, que se ve reflejada en la presencia de toxinas o de microorganismos, reacciones de oxidación y rancidez, cambios de color y sabor, etc. ¿Esto por qué lo digo? Tenemos que tener muy claro por qué se conserva cada uno de estos 3 tipos de alimentos que estamos viendo. Unos se van a conservar por una cosa y otros se van a conservar por otra. Teniendo en claro nosotros por qué se conservan, vamos a poder ver qué medidas y qué acciones tenemos que tomar para evitar que el alimento se deteriore. Y más aún, evitar de que el alimento se contamine y nosotros podamos causar algún daño en forma accidental al consumidor. ¿Cómo podemos evitar esas alteraciones? Justamente por la preservación de alimentos que se basa en la aplicación de factores de estrés que conducen a la inhibición o muerte de los microorganismos, así como también la prevención de reacciones físicas y químicas de deterioro. Los factores que más utilizamos, ¿cuáles son? Las altas temperaturas por tratamiento térmico, la deshidratación, la disminución en la actividad de agua en el caso de la evaporación de concentración por agregado de azúcar para las mermeladas, ¿sí?, temperaturas bajas en refrigeración y congelación, combinación de actividad de agua y pH y uso de aditivos de agentes antimicrobianos. Todos estos nosotros los vamos a poder utilizar en los distintos productos para poder conservarlos. ¿Nuestro objetivo cuál es? Extender la vida útil. Lo que pasa que las prácticas que nosotros conocemos o pensamos que podemos aplicar para un producto u otro no siempre están permitidas en el Código Alimentario Argentino para todo, ¿sí? Bueno, dentro de la cadena agroalimentaria nosotros tenemos un punto clave acá, que es la materia prima. Para cualquier producto que nosotros elaboramos, nuestro primer punto crítico, voy a hablar bien, punto de control que tenemos en la cadena agroalimentaria es la producción de materia prima, es conocer de dónde viene la materia prima, siempre pensando en que tengo que elaborar un alimento inocuo, ¿sí? Luego viene el proceso, donde justamente tengo que continuar con todas aquellas prácticas que yo pueda hacer y llevar adelante para tener un alimento de calidad de una manera eficiente. Producto terminado, tengo que ver de qué manera yo acondiciono ese alimento para poder venderlo y poder llegar al consumidor y llegar a tener un consumidor que disfrute de ese alimento, ¿sí? Siempre pensando en que tenemos que generar alimentos inocuos. Para eso, ya está escrito, yo pregunto, ¿qué es un peligro? ¿De qué lo tengo que cuidar al alimento? Díganme cosas. ¿De qué lo cuido? De los microorganismos, ¿qué más? Del oxígeno, ¿qué más? De los plaguicidas, ¿qué más? Contaminación en general, ¿qué más? Ustedes ya han visto lo que es un peligro físico, un químico y un microbiológico. Ustedes acá me han ido diciendo de todos los grupos un ejemplo diferente, ¿no es cierto? Ahora bien, dentro de lo que es mermeladas, confituras y pulpas tenemos justamente 3 tipos de peligros como en todos los otros alimentos. Tenemos acá peligros biológicos como microorganismos patógenos, parásitos, peligros químicos, toxinas, químicos, plaguicidas, aditivos, peligros físicos, metales, vidrios, etc. Esto ténganlo presente porque a medida que vayamos hablando ahora, vamos a ir uniendo este tipo de peligros, cómo hago para evitarlos en mi proceso de producción. Y yo como inspector, ¿cómo hago para visualizar si esos peligros están siendo controlados en el proceso? Ahora bien, ¿qué cosas diferenciamos entre lo que es inocuidad y calidad de un producto? Inocuidad decimos que es un producto que está apto para el consumo. Y en cambio en calidad, yo además de que el producto esté apto para el consumo, digo que quiero tener un cliente satisfecho. Es decir, que cuando hablo de una calidad más en general, digo apto para el consumo, por ejemplo, que cumpla con el Código Alimentario Argentino y que a su vez
tenga la satisfacción del cliente, porque en la satisfacción del cliente voy a hacer que el cliente vuelva a elegir mi producto y así mi proceso va a poder empezar a andar y a tener un inicio y volver a empezar y volver a empezar, gracias a que el consumidor elige mi producto. Por lo general, inocuidad antes estaba relacionado solamente con la parte pública, ¿sí? ¿A quién le interesa que yo no mate a nadie? ¿A quién le interesa que mi producto no enferme a nadie? Principalmente a Daniel Rabino. Principalmente a los organismos públicos, ¿sí? Hoy por hoy también nos interesa como industria, a los industriales, no provocar enfermedades al consumidor, ¿sí? Tenemos normas obligatorias en el caso de inocuidad, principalmente el Código Alimentario Argentino, y ya en calidad yo puedo empezar a pensar en normas de certificación, por ejemplo, una BPM, una HACCP, una ISO 22000, una EUREP GAP, etcétera, según el proceso donde yo esté. En inocuidad tengo criterios objetivos, inocuidad y seguridad higiénico-sanitaria, parámetros físicos, químicos y microbiológicos a controlar. Y ya cuando hablo de calidad, también tengo criterios subjetivos como una seguridad higiénico-sanitaria, nutritiva, más el color, el aroma, el sabor, la textura y la funcionalidad de que tenga el alimento. Ahora bien, cuando yo voy como inspector y con esta nueva mirada que estamos teniendo y que estamos formando entre todos, que es la del auditor bromatológico, ustedes ya van con la cabeza en las dos cosas. O sea, ustedes al momento de ir a inspeccionar un establecimiento van a ir con la cabeza de que tienen que hacer cumplir el Código Alimentario Argentino, la legislación vigente, pero a su vez también ayudar al industrial en un camino de una mejora continua, en un camino de tener alimentos también de calidad, no solamente que cumplan con la legislación vigente, sino que cumplan también con un concepto de calidad y de satisfacción del cliente, que eso abarca absolutamente todo. Bueno, pero ¿qué tienen en común estos alimentos? Díganme. ¿Qué tienen en común estos? ¿Cómo? Fruta y azúcar, bien, ¿qué más? ¿Todos? No todos, ella dice, todos tienen un proceso de esterilización. ¿Todos tienen un proceso de esterilización? Según, en algunas mermeladas no, ¿sí? Tenemos el método de conservación de la mermelada, justamente por lo que ella está diciendo, es lo que necesitamos saber, por qué se conserva cada uno de los productos, cuál es el principio de conservación. Vemos que tienen en común las materias primas, los envases y etiquetas, que son en común por lo general a todos los productos, los aditivos que podemos utilizar, los servicios, agua, vapor, las condiciones edilicias, los manipuladores, el control de plagas. Esas cosas son las que tienen en común los tres tipos de productos y los tres tipos de industria. Es por ello que las vamos a ir viendo ahora en lo que va de la mañana. Bueno, en buenas prácticas de manufactura, fíjense que cuando nosotros hablamos de implementación de normas o de simplemente trabajar como nos pide el Código Alimentario Argentino con buenas prácticas, ya empezamos hablando de lo que es materias primas. Es el primer capítulo que nos menciona, ¿sí? Y entonces en materias primas vemos origen de materia prima, fecha de vencimiento de elaboración, almacenamiento, transporte, evaluadas y aprobadas para su uso, etc. Yo les pregunto, cuando van a un establecimiento, a los inspectores principalmente, y quieren inspeccionar materia prima, ¿qué ven? ¿Qué piden? Registro, ¿qué registro? De ingreso, ¿qué más? ¿Cómo? Proveedores, ¿qué pedimos en proveedores? RNE y ¿qué más? ¿Quién dijo cuadernos de campo? ¿Ustedes creen que en una fábrica van a tener el cuaderno de campo? No. ¿El cuaderno de campo a dónde suele estar? En la finca, ¿sí? Entonces, está muy bueno lo que van planteando porque hace a que nosotros vayamos teniendo el criterio qué documentación puedo pedir que va a tener y qué documentación no va a tener. Lo que sí yo tengo que demostrar como industrial es cuando me dicen, che, Mónica, ¿de dónde viene esta materia prima? Yo demostrar
no es propia. ¿Por qué es propia? Tengo un RUT, un registro único de la tierra, tengo un ingreso, ¿sí? Tengo una certificación de que en este caso las fincas están declaradas y tienen durazno, damasco, ciruela, pera, membrillo. Es decir que a mí perfectamente el inspector me puede preguntar de dónde viene la materia prima. Yo no le puedo pedir el cuaderno de campo porque lo más normal es que el cuaderno de campo está en la finca, pero sí me pueden pedir que yo demuestre el origen de esa materia prima. ¿Está? Fíjense, el Código Alimentario Argentino, voy a ser hincha con el código, pero es que nos ayuda a ver, ya nadie nos va a pedir nada que no esté acá. Fíjense, nos dice en el capítulo 1, no deben ser producidas ni cultivadas en, y me dice, ¿a dónde deben estar cultivadas esas materias primas? ¿De dónde pueden prevenir? No les voy a leer todo, pero lo tienen. Ni cosechadas o extraídos alimentos, cría de animales destinados a la alimentación, en áreas donde la presencia de sustancias potencialmente nocivas puedan provocar la contaminación de esos alimentos. Ustedes, como inspectores, cuando lleguen a la fábrica, ¿van a poder ver eso? No, pero sí pueden empezar, porque yo estoy convencida, y esto Daniel, corregime si estoy equivocada o no, lo que voy a decir, yo estoy convencida que las buenas inspecciones tienen que ser conversando y también tratando de conversar qué información es la que tenemos. No es solamente te muestro o no te muestro, es decir, ¿qué información tenés? Y mira, ¿dónde está la finca? En tal lugar. Y ya sabemos que puede haber una contaminación. Bueno, por ahí le podemos pedir información para la próxima inspección, le podemos dar 10 días para que nos presente documentación, aunque no la tengamos en el momento. La idea siempre es apuntar a la inocuidad y en asesorar al productor o trabajar con el productor, con el elaborador, respecto al tema materia prima, qué cosas debe tener en cuenta. ¿Sí? Las materias primas alimenticias deben ser protegidas contra la contaminación. Y acá, ¿cómo lo hago cumplir esto? ¿Qué se les ocurre? Yo llego durazno a la fábrica. ¿Cómo protejo ese durazno de la contaminación? ¿Me da lo mismo tener un vin todo chorreado, mugriento del año pasado o quiero un vin limpio? ¿Me da lo mismo que la materia prima esté al rayo del sol o que esté bajo techo? ¿Me da lo mismo que yo el vin lo tenga identificado con una fecha de ingreso a que, no sé si lleva 3 días, 4 días o 5 días? No. Entonces, cuando yo voy a visitar un establecimiento y quiero ver cómo maneja la materia prima, voy a pedir el origen de la materia prima, que ya lo vimos, voy a ver cómo la condicionan, cómo la reciben, cuál es el sector de materia prima de recepción, en qué parte la tienen ubicada, cuánto hace, por eso tengo la fecha, y ahí también yo como inspector empiezo a pensar en qué, en trazabilidad, porque de nada sirve que yo le diga al final de la línea, etiquetado, che, ¿cómo lleva la trazabilidad? Y para adelante no vi nada. Entonces yo, si inspecciono materia prima, puedo empezar a ir construyendo una información. Por ahí no está todo servido, como cuando a veces van los inspectores y nos piden y salimos todos corriendo, ¿dónde tengo esto? Pero por ahí conversando, una cosa lleva a la otra y podemos ir construyendo. Lo importante es que el inspector debe tener claro qué es lo que quiere ver. ¿Sí? ¿No? Marcelo. Bueno, me cuesta a mí hablar de esto porque lo que digo después me lo van a pedir. Así que voy a hacer live. No, che, si ya me van pidiendo cada cosa. Y a vos también, Eduardo, ¿eh? Bueno, entonces, el Código mismo Alimentario Argentino me dice deben estar protegidos contra contaminación. Yo tengo que demostrar esto como industrial, ¿no? Y como inspector, sepan de que ya el código nos lo pide, no es algo que se le ocurrió al inspector, pero de cuándo me controla materia prima, está puesto. ¿Sí? No deben ser producidas en áreas donde el agua utilizada en los procesos productivos pueda constituir una fuente de contaminación o ponga en riesgo la salud del consumidor. Mínimo, tengo que saber el origen del agua. Agua de red, agua de pozo, ¿qué le voy a pedir? ¿Cómo lo voy a comprobar?
Ya vamos a entrar todo el tema agua, ¿sí? Sigue, los métodos y procedimientos para la cosecha, producción, extracción y faena deben ser higiénicos sin constituir un peligro potencial, etc. Cuando hablamos de las prácticas que se llevan a cabo en el campo, es difícil desde la fábrica poder demostrar lo que nos dicen otros que hacen. Entonces, como nosotros como industriales, debemos tener alguna documentación de decir, bueno, ella dijo, ¿tu nombre? Natalia nos dijo recién el cuaderno de campo. Y bueno, por ahí no tenemos el cuaderno de campo, pero podemos tener mensualmente, en la otra empresa lo teníamos, un informe de quien hace las prácticas en el campo. ¿No es cierto? ¿Cómo? Las prácticas agrícolas de quien las lleva adelante, podríamos tener un informe, no sé, bimestral, y empezar a conocer, o en las épocas que ya sabemos que aplican agroquímicos, o que estamos próximos, hola Silvia, o que estamos próximos a la cosecha, tener un poco más de información. Por ahí cae el inspector y hoy no la tengo, pero si yo con el inspector voy conversando y empiezo esa exigencia del inspector, que si bien no es absolutamente necesaria, pero nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a empezar a documentar más en conjunto entre la exigencia más el industrial, podemos empezar a construirla, ¿sí? Remoción de materias primas inadecuadas. Es básico, la materia prima que no reúne las características para poder elaborar. No, que llega, no, pero yo ya lo saco. Es así, estamos procesando en el medio de la temporada, vapor, calor, pleno enero, 30 grados, 35 a la sombra, 50 dentro de la fábrica. No, esta materia prima, este tomate está hecho pelota, pero me llega la inspección y yo le digo, ya lo saco. ¿A dónde lo vas a sacar, Mónica? Ya no lo saqué, ¿a dónde lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Cómo le demuestro yo al inspector que esa materia prima no la voy a usar porque no tiene las características bromatológicas adecuadas para ser utilizada? Le tengo que contar, le tengo que mostrar. ¿Cuál va a ser el sector? Este, perfecto. ¿Cómo lo vas a identificar? Y como producto no apto, listo. O como producto en revisión, bien. Los tengo que mostrar, les tengo que contar qué voy a hacer. Aunque en el momento lo tenga casi en la punta de la línea, pero no lo voy a usar y voy a mostrar qué hacemos, cómo disponemos de esa materia prima no apta. Protección contra la contaminación de las materias primas y daños a la salud pública. ¿Cómo protejo, lo que les dije recién, la materia prima de la contaminación? Si yo tengo mis vines de durazno, de ciruela, de la materia prima que sea, al rayo del sol en pleno febrero o en pleno enero, y yo ya empiezo a ver que hay algún desprendimiento de líquido y no lo puedo procesar ya, lo tengo que proteger de alguna manera. Porque cuando se me empieza a echar a perder una parte de un bin de durazno, se me va a empezar a echar a perder todo. Entonces, como inspector, no solamente me tiene que importar la parte de inocuidad, sino le tengo que hacer ver la parte de calidad. Porque por ahí nos toca, esa es otra cosa que tienen toda esta industria, que van a saltar, y ustedes lo saben mejor que yo, de empresas mini, de una simple fábrica que solamente hace mermelada, 1000 frascos por cada tipo de producto, a una empresa más grande, no voy a dar nombres. Entonces tenemos que ver el abanico de situaciones con las que se van a encontrar. Por eso es muy importante que ustedes, como auditores bromatológicos, tengan presente cuál es el objetivo de lo que van a buscar o de la visita que hacen a esa planta. ¿Sí? Muchas empresas tienen cámaras propias. Si nos vamos a conserveras más grandes, tienen hasta cámaras de refrigeración donde la materia prima que va entrando hoy, que no la alcanzo a procesar, directamente la refrigero y la meto a mi propia cámara y no hay problema. Sí, pero hay muchas otras que no tenemos eso y bueno, hay que ver de qué manera cuidamos la materia prima. ¿Sí? ¿Cómo? O a veces alquilan un frigorífico. Bien. Un registro de control de a qué temperatura lo conservaron. Bien, muy buena la aclaración, Marcelo, gracias. Sí, realmente esa es otra cosa que se ve en la industria, que es que llega la materia prima o bien pasa por fábrica para ser pesada
y después el destino es frigorífico, o directamente del campo pasa al frigorífico y después del frigorífico llega a la fábrica. Lo importante es tener en claro la trazabilidad y qué circuito va a ser esa materia prima, ¿sí? Porque a veces decimos origen frío en los registros, o sea, tenemos el registro perfecto, durazno, no sé, Caterine Pavia, variedad, fecha, origen frigorífico. Ese no es el origen, viene del frigorífico. El origen es la finca de Mónica Mirabile, ojalá